Déjame cerrar la charla ya con la parte que tiene que ver con tu estancia en Milán. Cuando supe que estabas en Milán dije, ¿qué hará en Milán Edgardo Buscaglia? Y me vino de inmediato a la cabeza la información que aquí dimos a conocer de la Cancillería mexicana, que ya nos confirmó que efectivamente ha decidido invitar a Marisela Morales, a pesar de todas las controversias y las polémicas en torno a su gestión, como la cónsul de México en Milán. Déjame te pregunto así de franco y directo, Edgardo, ¿y tú qué haces en Milán, si me lo puedes decir? Sí, claro, no hay secretos. Para ti nunca hay secretos. Mira, Carmen, la idea es que cada vez que nosotros escribimos sobre un tema, tratamos de, intentamos siempre buscar datos duros, sino de percepción. Entonces, normalmente tratamos de no solamente ir a hacer encuestas, porque si no vas a poder construir una política pública, ni vas a conocer el impacto de la política pública a través de preguntar a la gente qué opina, nada más, sino tratamos de ir a los expedientes judiciales, entrevistar a los jueces, fiscales, a las víctimas, a los imputados en las causas. Y eso lo hemos hecho en México por muchos años con un equipo, tú conoces algunos, Samuel González, hemos trabajado con Moisés Moreno y varios colegas mexicanos en ese tema, implementando una metodología de análisis de procesamientos judiciales, acusaciones, investigaciones policiales y lo que es muy importante, ejecución de sentencias, tratamiento a víctimas, por ejemplo, de trata de personas, mujeres, niñas. Entonces tratamos de siempre ir con los actores y ver cómo está el sistema funcionando en cada país. Y eso es lo que estoy evaluando acá en Italia. Y cuando evalúas eso en Italia, especialmente en los tipos de causas que a mí me interesan, que son los 22 tipos de causas ligados a delincuencia organizada, drogas entre ellos, te encuentras con causas mexicanas, y causas mexicanas porque los grupos mexicanos, y eso ya no lo estoy diciendo yo solamente, porque recordarás que cada vez que yo decía algo así contigo por la radio, te decía, me decían los funcionarios mexicanos, no hay datos, eso los está inventando Buscaglia. Bueno, ya Europol el otro día, hace unas semanas, anunció que la preocupación prioritaria de Europol en esta región es la presencia de grupos criminales mexicanos. Ya está oficializado. O sea que lo que tú y yo hablábamos hace 2-3 años sobre la presencia de estos grupos criminales en Europa está oficialmente certificado por Europol. Entonces, ya son vastísimos los vínculos de organizaciones como la de Sinaloa, los Zetas, los Templarios y los nuevos cartelitos que están surgiendo en México, pero principalmente Sinaloa, con células de empresarios europeos, España, Portugal, Italia, se han escrito libros sobre los vínculos de grupos criminales mexicanos e italianos, y aquí estamos viendo expedientes que certifiquen justamente esos vínculos y estamos viendo cómo se conducen las investigaciones ligadas a esos grupos mexicanos, también rusos y también chinos, pero como estamos hablando contigo ahora sobre México, mexicanos. Y en el proceso de evaluar estas investigaciones estamos viendo cuán bien o cuán mal colaboran las autoridades de otros países con las autoridades italianas. Entonces ahí vemos si los otros países, sus policías o sus fiscalías están arrastrando los pies, no están produciendo el material probatorio necesario para poder motivar una sentencia futura en Italia. Entonces ahí vemos un poco en qué sentido México está realmente cooperando, más allá de las reunioncitas que tanto le gustan a los funcionarios federales mexicanos en París y en Washington, pero queremos ver realmente si se está produciendo el material probatorio, no solamente en la dimensión financiera, sino en la dimensión real de la economía mexicana. Te doy un ejemplo. En México en este momento tú tienes decenas de empresas que están produciéndole químicos a los grupos criminales mexicanos para la producción de drogas sintéticas. Yo ya te decía que inclusive hay más de 300 que ni siquiera han sido clasificadas por la incompetente ONU, por su junta de fiscalización. Entonces, esos químicos están producidos por empresas legalmente constituidas, personas morales.
Entonces, muchas veces las autoridades europeas o las norteamericanas colocan a esas empresas en listas de empresas, de personas sospechosas de estar vinculadas a grupos delincuenciales. La que ustedes conocen más en México es la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro norteamericano, pero los europeos también tienen sus listas y es ahí donde se le piden antecedentes a las autoridades mexicanas para que puedan proveer de información para que los europeos tomen resoluciones al respecto, fiscales y jueces. Y es ahí donde nosotros no vemos ningún tipo de colaboración adecuada por parte de las autoridades mexicanas. Normalmente es el pedido de información pasa por los consulados, pasa por las embajadas, y si la señora Marisela Morales arriba en Italia, ella va a tener que tener un rol muy importante, habiendo sido la ex procuradora. Yo creo que ha sido la ex procuradora de una administración fallida, que yo creo que de eso no hay ninguna duda, no es un ataque personal a nadie, simplemente ha sido una administración fallida, la del presidente Calderón, pero miremos hacia futuro, veamos cuán bien ella va a colaborar con los pedidos de información que le lleguen a su despacho. Entonces vamos a estar con los ojos bien abiertos. También hay una serie de casos de víctimas de delincuencia organizada que, como te dije anteriormente, nosotros entrevistamos a víctimas y vemos a víctimas de México, de delincuencia organizada, que están en proceso de ser refugiadas en territorio europeo porque el Estado mexicano no les puede brindar protección. Yo he enviado, por ejemplo, yo mismo he enviado pedidos de información sobre víctimas de grupos criminales, en este caso víctimas de secuestro, cuyas familias se han enfrentado a una muralla china en México y no se les ha dado ningún tipo de información cuando iban a las autoridades a pedir información sobre el estado de su causa, de su proceso. Yo le he solicitado a autoridades mexicanas que brindan información, no hay respuesta, entonces muchas veces a estas víctimas hay que darles de manera gratuita. Acá no hay negocio, acá no hay contratos, acá no hay dinero para que no se entusiasme nadie. De manera gratuita le damos asesoría a algunas de estas víctimas para que puedan tener algún tipo de canal. En algunos casos es refugio físico, como tú sabes muy bien, porque tenemos colegas, que no quiero ni siquiera mencionar el nombre, colegas tuyas, mexicanos, que han estado refugiados en Europa debido a las amenazas que están sufriendo. Esos son los casos conocidos, pero hay decenas de otros casos que ni se conocen y tampoco quiero dar a conocer por obvias razones, en donde estamos canalizando ayuda para que esta gente tenga contactos con autoridades de Europa. Entonces ese es un rol importante que creo que el Instituto de Acción Ciudadana cumple en México, y un poco a través de este trabajo de campo, que ya no es el trabajo académico por el cual yo publico artículos, sino es el trabajo de campo con víctimas, analizando expedientes, vamos juntando el rompecabezas. La delincuencia organizada es un fenómeno, como tú sabes, social, es un fenómeno político, es un fenómeno criminológico. Vamos juntando pedazos del rompecabezas y estamos viendo cuán bien o cuán mal los estados están cumpliendo con estas convenciones, como la Convención contra la Delincuencia Organizada, la Convención de Palermo, firmada en Palermo en el año 2000, en el marco de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas solo provee el cascarón, la firmaron los países, y México está violando la mayoría de esas cláusulas de esa convención. El artículo 31, por ejemplo, de la convención, que abarca la prevención de la delincuencia organizada, la prevención de que las víctimas sufran aún una mayor victimización, después de haber sido víctimas, se las victimiza aún más. Conozco casos en México en donde en Sinaloa, El Dorado, tú te encuentras con niñas que han sido secuestradas en múltiples ocasiones por células de Sinaloa, sujetas a los horrores que son incontables, que se te pone la piel de gallina solamente contándote la experiencia de estas niñas. Las madres desesperadas buscando algún tipo de apoyo de la autoridad no la encuentran a nivel federal, no la encuentran a nivel estatal por obvias razones, porque estas procuradurías están ampliamente penetradas por la organización Sinaloa. Entonces muchas veces acuden a instancias internacionales un poco ágiles,
obviamente por canales judiciales en algún momento dado, pero eso tiene un costo, y en otras ocasiones lo que nosotros podemos hacer es simplemente ponerlos en contacto con autoridades. Nosotros no podemos tomar ningún tipo de rol que la autoridad le compete, pero los ponemos en contacto con autoridades para que puedan tener algún tipo de apoyo cuando no lo encuentran en México. Entonces, cuando te encuentras con estados débiles como el mexicano, que son estados débiles, ¿no? Con bolsones territoriales de ausencia de Estado, con amplios niveles de corrupción en otros fragmentos del Estado, muchas veces la sociedad civil tiene que tomar un rol operativo, de hacer cosas, ¿no? Y en este caso, ante la delincuencia organizada transnacional, nosotros estamos enfrentándola con una sociedad civil transnacional, operativa, que intenta poner a las víctimas de esta delincuencia organizada en contacto con autoridades de otros países para que puedan recibir algún tipo de apoyo. Jamás voy a dar nombres, jamás voy a hablar de países, pero sí se puede, mientras haya autoridades competentes, efectivas, involucradas, nosotros ya nos quedamos más tranquilos y obviamente la víctima tiene una salida. Pero ahí estamos, ese es un poco el rol. Y cuando llegue la ex procuradora a Italia, nos vamos a asegurar a través de la sociedad civil europea para que le lleguen todos estos casos al consulado, y vamos a determinar a ver qué hace al respecto, y vamos a juzgar en ese momento si se está actuando bien o se está actuando mal. Así que la estamos esperando para que pueda ser parte de la solución y no del problema. Pues todo un tema el de la ex procuradora mexicana Marisela Morales rumbo a Milán. Por lo pronto te agradezco mucho, Edgardo, que nos hayas contado también de esta parte de la historia que tiene que ver con tu estancia en Milán y las razones por las cuales estás ahí. Te agradezco tu presencia, Edgardo, y esta larga conversación, y nos mantenemos en contacto como siempre. Gracias desde México y buenos días. Un fuerte abrazo, Carmen. Felicidades. Gracias al doctor Edgardo Buscaglia con esta conversación. Y bueno, lo escuchaba hace un momento y recordaba también ese artículo que escribió en la revista Squire en 2010, cuando Buscaglia hablaba precisamente del tema del norte de Italia y muy particularmente de Milán, como un importante nódulo de lavado de dinero hacia Europa, de dinero mexicano hacia Europa. Y bueno, pues todo un asunto que acabamos de escuchar en este análisis.